Teresa, por tu amabilidad, por estar acá. Estamos aquí escuchando. Gracias, muchas gracias Sebastián por la presentación y para mí la verdad que es un gusto estar acá y participar de esta Semana de la Matemática distinta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos y vamos a empezar con esta historia. Como dijo Sebastián, se llama Pitágoras, Fermat y Wiles, una historia de más de 2500 años. Y voy a empezar presentando a los protagonistas. Entonces nuestros protagonistas son, el primer gran protagonista de la historia es Pitágoras, del siglo VI a.C., que como verán está representado por un busto, porque en esa época no había una escultura, es de esa época que es muy posterior, de hecho, al tiempo cuando él estuvo. En esa época no había otra forma de representación. Nuestro segundo protagonista es Fermat, que ya está representado con una pintura del siglo XVII de Francia, y el tercer protagonista ya es contemporáneo, Andrew Wiles, que nació en 1953. Entonces vamos a empezar por ubicarnos geográficamente. Salimos de acá, de nuestro continente sudamericano, y poco a poco nos vamos moviendo al viejo continente para llegar a la isla de Samos, en Grecia, donde nació Pitágoras. Pitágoras viajó muchísimo en toda su infancia con su padre, estuvo por muchísimos lugares, estuvo en Egipto, estuvo en Arabia, estuvo en India, terminó recalando en Crotona, en el sur de Italia. No sé si ustedes ven el cursor, pero más o menos por acá, si no me equivoco, por aquí, donde creó su famosa escuela pitagórica. Entonces Pitágoras fue el fundador es un filósofo, matemático y fundador de la escuela pitagórica, y acá hay una representación de Pitágoras, acá dice Pitágoras, en una estampilla, y el movimiento pitagórico era un movimiento muy importante, donde se reunían a filosofar y a hacer matemática y a discutir. Tenía unas reglas muy estrictas, en ese movimiento estaba prohibido contar hacia afuera lo que se discutía y lo que se descubría, so pena de represalias muy grandes. Tenían otras cosas raras, como Pitágoras era vegetariano, parece, dicen. Todo lo que se sabe de Pitágoras, de todos modos, es muy posterior a su época, no hay nada de la época cuando él vivió. Y Pitágoras es mundialmente conocido por su famoso teorema, que toda la gente del mundo conoce, todos los niños y las niñas del mundo conocen en particular. Acá está representado en esta estampilla griega, dice Pythagorean Teorema, en griego, y este es uno de los casos del teorema de Pitágoras. Acá observan hay un cuadrado con 5 cuadraditos abajo, arriba son 4, en el cuadrado diagonal izquierda, el lado, y este de la derecha son 3. ¿Y qué dice el famoso teorema de Pitágoras? Que cuando uno tiene un triángulo rectángulo, entonces la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ese es el enunciado del teorema de Pitágoras que todos y todas conocemos. Fíjense que acá tengo un triángulo rectángulo, acá está el ángulo recto, estos son los catetos, A y B siempre los voy a representar A rojo y B azul, y la hipotenusa la voy a representar con C verde. Entonces, lo que dice es que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Famoso teorema. Y el teorema de Pitágoras, en realidad, ya era conocido mucho antes y en muchísimas civilizaciones. Ya era conocido por los babilónicos en el año 1800 a.C. Parece que hay evidencias de que ya lo conocían
en una tabla de arcilla que se encontró a principios del siglo XX, que se llama Plimpton 322, donde, o sea que ya 1800 años antes de Cristo ya conocían el hecho de que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Y también era conocido por los indios, año 1200 a.C., por los egipcios, por los chinos. La novedad parece ser que la escuela pitagórica dio la primera demostración de ese teorema. ¿Qué significa eso? Significa que mostraron que el teorema se cumple siempre y vale para siempre. Cuando en matemática se demuestra un resultado, eso significa que el resultado es cierto para siempre y en todos los lugares del mundo. O sea, no depende de discusiones filosóficas, de convencer al otro, de ver quién gana. Entonces la novedad pareciera ser que de ahí surgió la primera demostración. Y de hecho, el teorema de Pitágoras es más general que lo que como lo solemos contar. Nosotros solemos decir que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa, pero en realidad vale la vuelta también. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno tiene un triángulo con 3 medidas, con 3 lados, ¿no? Donde la suma de los cuadrados de 2 lados es igual al cuadrado del tercer lado, la medida, ese triángulo es rectángulo, no le queda otra que ser rectángulo. Va a haber un ángulo recto. Y eso tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, fue usado en la antigüedad por los egipcios. Todos los años subía el Nilo, y entonces cuando subía el agua del Nilo, les desdibujaba los límites de los terrenos, y entonces agarraban una soga marcada con números que corresponden al teorema de Pitágoras, por ejemplo, marcada con distancia 5, distancia 4 y distancia 3, y así formaban, armando el triángulo rectángulo, formaban de nuevo los terrenos. Después, bueno, el teorema de Pitágoras también es la base de la teoría de las distancias. El teorema del coseno es una consecuencia del teorema de Pitágoras, toda la trigonometría depende de él. Y es el teorema matemático que tiene la mayor cantidad de demostraciones distintas. Existe un libro que contiene 370 demostraciones del teorema de Pitágoras. Y nosotros acá vamos a hacer una, y yo elegí esta porque me parece hermosa, a mí me parece hermosa, porque realmente es muy visual, y es una demostración que todas y todos podemos hacer en nuestras casas, a nuestras familias, y todas nos vamos a entender. Entonces empezamos con nuestro amigo, el triángulo rectángulo, y lo que vamos a hacer es completar, del lado de la hipotenusa, voy a completar con un cuadrado. Voy a marcar el cuadrado que tiene el lado medida C, que mide C el lado. Y si se fijan, las otras 3 esquinas que quedaron vacías, en realidad son 3 triángulos rectángulos que son iguales a mi triángulo original rojo, simplemente cambió la orientación, la disposición, pero son iguales, y esto es bien fácil probar que estos triángulos son los mismos que el triángulo rojo, tienen el mismo ángulo recto, y tienen los mismos ángulos acá, el ángulo que corresponde acá a B, y después el ángulo que corresponde a A. Entonces fíjense qué pasa. Esta configuración, este cuadrado, tiene este cuadrado verde en el medio, cuya área es C cuadrado. El área del cuadrado es C al cuadrado. Y si yo lo repito, lo que está claro es que si yo muevo las piezas, el área verde no se va a modificar si simplemente muevo las piezas naranja. Entonces lo que hago es, lo primero que voy a hacer es mover la pieza naranja que está arriba de todo, y la voy a correr para abajo. Entonces fíjense que lo único que hice fue correr lo naranja, así que lo verde, el área verde, es la misma. Es la misma, pero está dispuesta de otra manera. Y ahora lo que voy a hacer es correr las otras 2 piezas naranja.
Entonces corro para arriba la de abajo, y la de la izquierda la corro para la derecha. Y fíjense que las áreas verdes son iguales. Pero ¿qué pasa? Esta de acá tiene lado A, porque este medía A, entonces mide A. Entonces este cuadrado, el área es A cuadrado. Y este de acá, ¿cuánto mide? Y esto era B. Si esto es B, esto es B, con lo cual esto de acá, el lado es B, entonces acá me quedó B cuadrado. Entonces el área verde, C cuadrado, es igual a A cuadrado más B cuadrado. O sea que para mí esto es una lindísima demostración, porque simplemente es geométrica en este sentido, no usa identidades matemáticas, no usa que A más B al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado más 2AB, no usa nada de ese tipo. Espero que se haya entendido, y espero que la reproduzcan con sus familias. Bueno, para Pitágoras, todos los números eran enteros. Para Pitágoras y su escuela, como estos del teorema de Pitágoras, 3, 4 y 5, que cumplen, todavía no lo dije, lo voy a decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25, que son 5 al cuadrado. Bueno, resulta que para Pitágoras pensaba que todos los números que aparecían en la naturaleza eran o bien enteros como estos, o bien fracciones de enteros, que en realidad fracciones de enteros, números racionales, simplemente es de alguna manera cambiar la escala. Este triangulito de acá lo obtuve dividiendo cada lado por 6. Si divido cada lado por 6, no me cambia que se cumple el teorema de Pitágoras. 4 dividido 6 me da 2 tercios, 3 dividido 6 me da 1 medio, y 5 dividido 6 me da 5 sextos. Y Pitágoras y su escuela pensaban que todos los números que aparecían en la naturaleza eran de este tipo. Y lo que es llamativo es que el mismo teorema de Pitágoras provee un número que no es un número racional. Si uno toma el triángulo rectángulo del lado 1, ¿qué pasa? La hipotenusa lo que mide es raíz de 2. Y claro, no es obvio de una que raíz de 2 no es un número racional, pero un seguidor de Pitágoras, en el año 470 a.C., logró demostrar que ese número raíz de 2 no es un número racional. Y la leyenda cuenta que Hippasus de Metapontum, que fue quien probó esto, cuando se lo comunicó a sus compañeros de la comunidad pitagórica, lo mandaron a ahogar, porque había probado la existencia de un número que no podía ser. Entonces, pero nosotros acá, lo que vamos a olvidarnos de todos los números que no son racionales, es más, nos vamos a olvidar de todos los números que no son enteros, y vamos a trabajar únicamente con números enteros. Entonces, nuestros números van a ser mucho más fáciles, van a ser los números naturales, los enteros positivos. 1, 2, 3, 4, y así siguiendo. Todos los números que vamos a considerar ahora son números naturales. Entonces, ¿a qué se le llama una terna pitagórica? Una terna pitagórica es una terna de números naturales, como esta, que satisface el teorema de Pitágoras. O sea, que son las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Esta es la terna pitagórica, como ya dije, más famosa, porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, esa es la que está representada en la estampilla que mostré al principio, pero no es la única. Claramente, si yo agarro esta terna y multiplico cada factor por 2, me sigue valiendo el teorema de Pitágoras, o si multiplico por 3, cada factor, o si multiplico cada uno por un número dado, me sigue valiendo el teorema de Pitágoras. Pero vamos a convenir que estas ternas no son muy interesantes, porque en realidad
Cuando hay un factor en común, como acá está el 3 como en factor en común, lo limpio y vuelvo a una terna inicial, que es una terna coprima. Entonces uno podría preguntarse, ¿hay otras ternas coprimas? Y sí, hay otras. Por ejemplo, está la terna 5, 12, 13. ¿Por qué es esto? 5 al cuadrado es 25, 12 al cuadrado es 144, si yo sumo me da 169, que es 13 al cuadrado. También está la terna 7, 24, 25, se puede hacer la cuenta, 9, 40, 41. Fíjense que estas ternas tienen la propiedad que empiezan con los números impares, ¿no? 3, arriba, mayor que 1, empezamos 3, 5, 7, 9, y también que los otros dos números son números consecutivos, 4, 5, 12, 13, 24, 25. Entonces, como estos dos números son consecutivos, no pueden tener un factor en común, son ternas coprimas, de las que a mí me interesa saber cuáles son. También uno se podría preguntar, bueno, ¿son todas las ternas coprimas de este tipo? O sea, que empiezan con un número impar y después con dos números consecutivos. Y la verdad que no. Por ejemplo, acá está 8, 15, 17, que si uno hace la cuenta le da, que 8 al cuadrado más 15 al cuadrado es 17 al cuadrado, y acá ya no son dos números consecutivos. El hecho es que haciendo unas cuentas, o sea, usando factorización, usando el teorema fundamental de la aritmética, que dice que todo número se escribe en forma única como producto de primos, y haciendo manipulaciones algebraicas, uno puede describir cómo son todas las ternas pitagóricas, y puede mostrar que son infinitas. Lo que nosotros vamos a hacer acá es una cosa un poco más humilde. No vamos a hacer la cuenta de cómo son todas las ternas pitagóricas, pero lo que sí vamos a hacer es mostrar que estas, las de la segunda fila, mostrar que hay infinitas ternas como las de la segunda fila, o sea, que empiezan siempre con cualquier número impar que uno quiera, y cuyos términos siguientes sean dos números consecutivos. Y la demostración, de nuevo, es una demostración que a mí nuevamente me parece hermosa, y que creo que se debe también a la escuela pitagórica. Entonces la demostración es así, fíjense. Escribo todos los números naturales. Acá están todos, yo lo hice hasta 14, pero son todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Después agarro cada uno de ellos y lo elevo al cuadrado. Acá los elevo al cuadrado. Entonces fíjense, tengo 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. La segunda fila son todos los cuadrados de todos los números. Ahora, ¿qué hago? A cada número le resto el anterior. 4 le resto 1, 9 le resto 4, 16 le resto 9. Cuando hago eso, ¿qué obtengo? Fíjense la magia de lo que apareció. Aparecen 3, 5, 7, 9, 11. ¿Qué son estos? Estos son todos los números impares mayores que 1. Todos los números impares mayores que 1. De hecho, es muy fácil mostrar que cuando uno tiene dos cuadrados consecutivos y los resta, obtiene un número impar, y de esa forma obtiene todos los números impares. Cada número impar es la resta de dos cuadrados consecutivos. Ahora fíjense, acá tenemos, en este tercer renglón, tenemos infinitos números impares, son todos los números impares. En esta lista están todos los cuadrados de números impares. Está el 9, cuadrado de 3, está el 25, que es el cuadrado de 5, más lejos va a aparecer el 49, que es el cuadrado de 7, después el 81. Entonces, todos los cuadrados de números impares están en esta lista. Y son infinitos, porque hay infinitos números impares. Si los elevo al cuadrado, tenemos infinitos cuadrados de números impares en esta lista. Pero ¿cómo se obtuvo este 9? Este 9 lo obtuve como 25 menos 16.
como este cuadrado menos este cuadrado. Este 25 se obtuvo como 169 menos 144. O sea que, ¿qué es lo que hice? 9 es 25 menos 16, 25 es 169 menos 144. O sea que 13 al cuadrado es 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. 5 al cuadrado es 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado. O sea, si lo escribimos en la forma pitagórica, obtenemos la terna 3, 4, 5, 5, 12, 13. Y acabamos de ver que para cada número impar obtenemos una terna de este tipo. Cada número impar al cuadrado es la diferencia de dos cuadrados consecutivos. ¿Se entendió? Bueno, nos vamos, lo dejamos a Pitágoras y nos dirigimos hacia Fermat. Ahora, Pitágoras era del siglo VI a.C. y Fermat es del siglo XVII. Pasó un montón de tiempo. Pasó un montón de tiempo y pasaron un montón de cosas. Pasaron un montón de cosas en esta época, en este tiempo, y la historia de la matemática no es independiente, claramente, de la historia universal. La historia de la matemática sigue los vaivenes de la historia universal. Entonces, lo que yo marqué acá, en esta tabla, son algunos hitos que tienen que ver con nuestra historia. En el año 332 a.C., la fundación de la ciudad de Alejandría por Alejandro Magno, que después estuvo a cargo de su general y amigo Ptolomeo, que era un sabio y que hizo de la ciudad de Alejandría una ciudad sabia, una ciudad que acogía a todos los sabios de todos lados que iban a Alejandría. Alejandría es famosa por su biblioteca, fue famosa por su biblioteca. De hecho, dicen que cuando los sabios de todos lados del mundo llegaban a Alejandría con sus libros, en esa época eran rollos de papiro, no eran libros, se los recibía, se les confiscaba los libros, les copiaban los libros, y al sabio le devolvían la copia del libro, y la ciudad de Alejandría se quedaba con los originales. Y así parece que Alejandría se hizo de 400.000 libros, rollos de papiro. O sea que estaban todos los libros ahí y todos los sabios que acudían para nutrirse de toda esta sabiduría. Y dicen, por ejemplo, también tenían una universidad, o sea, la primera universidad fue en Alejandría. Euclides, el famoso geómetra, el padre de la geometría, fue el primer director de departamento de matemática de una universidad. Y hace poco, en el año, a ver, me fijo, en el año 2004 han descubierto los restos de 13 salas de conferencia en Alejandría que podían albergar a más de 5.000 estudiantes. Así que imagínense, estamos hablando del año 332 a.C. Bueno, después, ¿qué pasó? Las guerras, las distintas destrucciones de la ciudad de Alejandría, las distintas quemas de la biblioteca. Esto fue debido a ataques romanos por Julio César, por Aureliano, ataques cristianos en el año 389 después de Cristo, ataques musulmanos, o sea, guerras por todos lados que destruyeron a la ciudad de Alejandría, y los sabios fueron huyendo hasta que el lugar de Alejandría lo tomó Constantinopla. En el año 330 se fundó la ciudad de Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino, y toda la sabiduría que sobrevivió se mudó a Constantinopla. En el medio lo menciono a Diofanto, años 250, Diofanto, el padre de la aritmética, un matemático griego también, que juntó en 13 volúmenes todo lo que se sabía de la aritmética, y todo lo que él también aportó a la aritmética, en 13 volúmenes, de los cuales con el tiempo se reencontraron 6. Sobrevivieron 6 volúmenes de los 13
volúmenes escritos por Diofanto que se llamaban Aritmética. En el año 1453 fue el saqueo de Constantinopla por los turcos. Digamos, esto fue como la destrucción total de toda la ciencia y la matemática de esa parte del mundo, pero acá es cuando aparece nuestro segundo protagonista, Fermat, porque, voy a pasar a la transparencia siguiente, entonces vamos a dejar Grecia y nos vamos a dirigir a Francia, al Toulouse, en el sur de Francia, donde vivía Fermat, porque, quería mostrar esta estampilla de Fermat con el teorema de Fermat que vamos a ver más en detalle en un ratito. Pero ¿qué pasó? Ay, me perdí, perdón. Resulta que Fermat interpretó de un modo distinto el teorema de Pitágoras. Lo que él hizo fue pensarlo, en lugar de pensarlo como lados de triángulos rectángulos, lo pensó como cuadrados. Acá tenemos un cuadrado de lado 5, lo estoy dibujando con bolitas, cuadrado de lado 5, y él pensó, en lugar de pensar en lados de triángulos, pensó, acá tengo un cuadrado que tiene 25 bolitas, ¿podría descomponer este cuadrado como suma de dos cuadrados? Y fíjense que efectivamente, si uno reordena las bolitas, obtiene que mi cuadrado de lado 5 es suma de dos cuadrados, un cuadrado de lado 4 y un cuadrado de lado 3. Y así fue como Fermat interpretó el teorema de Pitágoras, con cuadrados. ¿Por qué? Porque naturalmente, en forma natural, como era matemático, voy a abrir un paréntesis, en realidad Fermat no era matemático. Fermat era un abogado del sur de Francia, cerca de Toulouse, que trabajaba en el Parlamento de Toulouse. Y en esa época estaba muy mal visto que los abogados que tenían poder sobre la gente, que tomaban decisiones sobre la gente, tuvieran muchos amigos. Entonces, se prefería que no tuvieran demasiadas relaciones sociales, para no favorecer a gente, para no perder la objetividad. Y Fermat se dedicaba, en sus momentos de ocio, a hacer matemática. O sea que era un abogado que hacía matemática. Y de hecho es el matemático amateur más famoso de la historia, ha hecho contribuciones en muchas áreas distintas de la matemática, de contribuciones muy importantes en teoría de números, aritmética, como esta, por ejemplo, como la que voy a describir. Tiene contribuciones importantes en teoría de probabilidades, junto con otro filósofo matemático francés, Pascal. También tiene contribuciones en cálculo infinitesimal, es anterior a Newton, anterior a Leibniz, y lo único que Fermat tenía, bueno, eso lo voy a decir después. Entonces Fermat pensó, bueno, donde pienso en cuadrados, ¿por qué no pienso en cubos? ¿Existirán dos números que cuando los elevo al cubo me da un cubo? ¿Existirán dos números que cuando los elevo a una potencia cuarta me dan una potencia cuarta? Y Fermat llegó a la conclusión que no. Entonces lo que hizo fue agarrar la copia que él tenía de la traducción de la aritmética de Diofanto al latín, que había escrito, que había traducido el monje y matemático francés Bachet, había traducido del griego al latín la aritmética de Diofanto, entonces esto había llegado a manos de Fermat, Fermat empezó a leer este libro, y cuando llegó al capítulo donde hablaba de las ternas pitagóricas, lo interpretó de la forma que yo acabo de contar, y entonces escribió en el margen de este libro una observación diciendo lo que voy ahora a contar exactamente, y que en esta edición que es posterior se ve acá
marcada en rojo, abajo de la cuestión 8, que es la que habla de las ternas pitagóricas, la observación por Pedro de Fermat. ¿Y cuál era esta observación? Que acá está escrita en latín, y que escribí acá en latín para que se pueda leer, pero yo por supuesto no la voy a leer, sino que hice una traducción libre al castellano. Lo que escribió Fermat en el margen de ese libro fue: es imposible para un cubo escribirse como suma de dos cubos, o para una potencia cuarta escribirse como suma de dos potencias cuartas, o en general, para cualquier número igual a una potencia superior a 2, escribirse como la suma de dos potencias iguales. Tengo una prueba maravillosa de este hecho, pero no me cabe en este margen estrecho. Y ahí empezó un poco la historia, porque resulta que Fermat tenía un carácter bastante especial. Él le escribía muchas veces a los matemáticos del mundo, en esa época la gente se escribía cartas, él escribía cartas diciendo: uy, encontré tal resultado, pero yo no te lo cuento, a ver si vos también lo encontrás. O sea, como que desafiaba constantemente a sus colegas. Y de la misma forma, él escribió en su margen y quedó ahí. Acá está escrito en matemática, digamos, como lo escribiríamos hoy, lo que decía el teorema, la afirmación de Fermat. No existen números ABC, recuerdan que nuestros números son todos números naturales, tales que A cubo más B cubo igual a C cubo, o A cuarta más B cuarta igual a C cuarta, y para ningún n mayor que 2 existen ABC, tal que A a la n más B a la n igual a C a la n. Bueno, esto es el famoso último teorema de Fermat. Cuando murió Fermat, el hijo encontró el libro con esta anotación y ahí un poco empezó la saga de gente intentando resolver el teorema de Fermat. Yo ahora voy a mostrar un montón de gente, pero no muestro a la gente por la importancia en sí, sino para mostrar que en matemática siempre todo es una construcción colectiva. Hay muchísima gente que hace avances, y a partir de esos avances se puede hacer más avances, y al final a lo mejor hay una persona que logra el resultado final, pero que se nutrió en todo lo anterior. Entonces ahora por eso voy a poner mucha gente. Entonces, por ejemplo, este es Euler. Euler es un enorme matemático suizo del siglo XVIII, que trabajó en la corte de Federico II de Prusia, que también trabajó en la corte de la zarina Catarina II de Rusia. Hizo muchísimos aportes en matemática, parece que es el matemático más prolífico de la historia, y en particular se le atribuye el caso n igual a 3 de Fermat, el que dice que no existen números ABC tal que A cubo más B cubo igual a C cubo. Se le atribuye, aunque había un error en esa demostración, pero como ese error se puede subsanar, igual se le atribuye a Euler. Y lo que él hizo fue extender los números, y eso lo voy a explicar en un minutito. Bueno, acá voy a mencionar a la mujer que contribuyó a toda esta historia, en forma decisiva también, Sophie Germain, que fue una impresionante matemática del siglo XIX, que hizo también muchos aportes en teoría de la elasticidad, no solamente en aritmética, y es conocida porque como ella quería estudiar matemática, no la dejaban entrar a la Escuela Politécnica de Francia, que era la mejor escuela para estudiar, porque era mujer, se hizo pasar por un hombre para poder tener acceso a todo el material, y se hizo pasar por Monsieur Leblanc. Y de hecho, así para la anécdota, es que la Escuela Politécnica de Francia, que es la mejor escuela de formación científica de toda Francia, admitió a mujeres recién en el año 1972. Así que imagínense, recién hace 50 años se admitieron a las mujeres
en la Escuela Politécnica. Y bueno, sigo con la historia un poco, acá está, a ver que ya me confundo los nombres, Legendre y Dirichlet, que hicieron aportes de casos particulares, y este señor que viene, Lamé, es el protagonista del error matemático más famoso de la historia, porque él estaba convencido que había probado el teorema de Fermat, pero su demostración contenía un error garrafal, que fue notado por el Liouville, que cuando Lamé contó su demostración, Liouville le dijo, ¿no hay ahí una laguna que rellenar? Y ahí saltó Cauchy, que si alguno conoce de matemática, Cauchy aparece por todos lados diciendo yo voy a arreglarlo, pero un matemático alemán, Kummer, mostró que el error que había hecho Lamé, que de hecho provenía del error de Euler, no era subsanable para nada, eso no pasaba, y ese error es el inicio del desarrollo en matemática de la teoría de los ideales. Y después menciono a este señor, que no es matemático, pero que era médico, pero que le gustaba mucho la matemática, Paul Folskel. ¿Qué pasó? Le gustaba tanto, estaba tan impactado por este último teorema de Fermat que nadie podía probar, que cuando murió, dejó un legado para el que resolviera, para el que lo resolviera. Dejó 30.000 marcos, no, 100.000 marcos, en el año 1906, para quien resolviera el teorema de Fermat, el último teorema de Fermat que nadie había podido resolver. Y de hecho eso también reavivó un poco el interés por resolver el teorema de Fermat. Entre paréntesis, este teorema de Fermat es el teorema que tiene más demostraciones falsas de la historia, porque ha habido muchísima gente intentando demostrarlo, y entonces está lleno de demostraciones falsas por todos lados. Y déjenme entonces referirme un minuto a ese error tan grande del cual hablaba, que habían cometido tanto Euler como Lamé. El error es lo siguiente: cuando uno intenta encontrar las ternas pitagóricas, los números tal que a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, lo natural es hacer, bueno, si a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, uno hace a cuadrado igual a c cuadrado menos b cuadrado, pasa el b para el otro lado. Y esto se puede factorizar bien, se puede factorizar como diferencia de cuadrados, se puede escribir como c menos b por c más b. Y lo que hay que anotar acá es que el c menos b es c menos 1 por b, y el c más b es c más menos 1 por b, donde 1 y menos 1 son los dos números que al cuadrado me dan 1. Si yo quiero reproducir, y entonces después ¿cómo sigue? Bueno, ya tengo un cuadrado factorizado como producto de dos números. Ahora, un cuadrado, cuando yo lo factorizo, son todos primos al cuadrado. Si estos dos números, c menos b y c más b, no tienen factores en común, entonces c menos b va a ser un cuadrado, c más b va a ser un cuadrado, y entonces esto ya me da información y puedo seguir. Bueno, entonces intentaron reproducir lo mismo para para Fermat, para el caso 3. A cubo va a ser c cubo menos b cubo, y para factorizar este c cubo menos b cubo, necesito trabajar con un número que al cubo me da 1. Esto es la famosa raíz cúbica de la unidad, que si conocen es menos 1/2 más raíz de 3 sobre 2 por i. Introduce números complejos. Y cuando yo introduzco este número, que al cubo me da 1, yo puedo factorizar esta expresión, c cubo igual menos b cubo, como c menos b por c menos w por b, por c menos w cuadrado por b. Y entonces acá puedo decir lo mismo. Bueno, si este número es un cubo, y si estos tres números no tienen factores en común, trabajando en este conjunto agrandado, lo que hice fue trabajar ahora en un conjunto de números no enteros, sino de la forma x menos y por w, donde x y y son enteros. O sea, es un conjunto agrandado de números.
Bueno, si yo digo lo mismo, si este es un cubo, entonces el primer factor va a ser un cubo, el segundo factor va a ser un cubo, el tercer factor va a ser un cubo, y sigo de ahí. Pero ¿qué pasa? Estos conjuntos de números extendidos son tramposos, porque lo que pasa es que en estos conjuntos de números no siempre vale la factorización única. O sea, lo que es tan natural para nosotros en los números enteros, que cada número entero se escribe en forma única como producto de primos, no vale siempre en estos conjuntos extendidos. Por ejemplo, si yo trabajara en el conjunto x más y por raíz de 3 por y, donde x y son enteros, resulta que al número 4 lo puedo factorizar de dos modos distintos. Ya no hay factorización única. Y esto destruye todo el razonamiento. Y esto fue lo que destruyó el razonamiento de Lamé, que hizo que la demostración no valiera. Bueno, vamos a seguir con gente que participó mucho de esta historia. Entonces, sigo, ya no voy a nombrar a todo el mundo, solamente a los que jugaron un papel primordial, que fueron estos dos jóvenes matemáticos japoneses, Taniyama y Shimura, que en el año 1955 proponen una conexión absolutamente impensable entre dos áreas completamente distintas de la matemática, que no tenían por qué tener ninguna intersección. Y ellos dicen, puede ser que haya una conexión entre estas dos áreas. Y al hacer eso, quedó ahí, no la probaron, la propusieron, quedó ahí, la gente dijo, bueno, puede ser, qué interesante, qué raro. Siguieron trabajando, hasta que llegó este señor Frey, en el año 83, que dijo, o sea, pasamos del 55 al 83, a 85 de hecho, 40 años después, que dice, si ustedes, señores, prueban la conjetura de Taniyama-Shimura, entonces sale el teorema de Fermat. El teorema de Fermat es una consecuencia de la conjetura de Taniyama-Shimura. ¿Qué pasó? De nuevo, Frey, en su afirmación, había un pequeño error. Por suerte, ese error fue corregido por este señor Rivet, así que a partir del año 1985, la gente sabía que si se probaba la conjetura de Taniyama-Shimura, entonces se probaba el último teorema de Fermat. Y siguió gente, y todo esto lo pongo para que vean que hubo mucha gente trabajando en esto, y toda la gente que por supuesto no estoy nombrando. Y pasamos quería mostrar esto de la conjetura de Taniyama-Shimura. Ellos lo que propusieron en el año 1955 es que estaba el mundo de las ecuaciones elípticas, que es un área de la teoría de números, que creo que escucharon hablar de ellas hace un par de días, y estaba el mundo de las formas modulares, que es un mundo de geometría compleja completamente distinto, y ellos propusieron una conexión entre estos dos mundos, que pasó a llamarse la conjetura de Taniyama-Shimura. Y ahí es donde entra en escena nuestro tercer protagonista. Pasamos ahora de Toulouse y nos vamos a Cambridge, en Gran Bretaña, y el famoso Andrew Wiles, que es el tercer protagonista de esta historia. ¿Y qué pasó? Andrew Wiles, cuando era un niño, a los 10 años, se encontró con el enunciado del último teorema de Fermat y se fascinó con eso porque él lo entendió. A los 10 años entendió, y se fascinó y se formó toda su vida para ser matemático, porque él quería resolver el último teorema de Fermat, quería ser quien lo hiciera. Se formó toda su vida para eso,
y hizo la tesis en teoría de números, se fue a trabajar a Estados Unidos, estaba en Princeton, y cuando en el año 1985 dicen, si alguien prueba la conjetura de Taniyama-Shimura, prueba el último teorema de Fermat, dijo, esta es la mía, yo voy a probar la conjetura de Taniyama-Shimura. Y se encerró Wiles por 7 años a trabajar solo, sin decirle nada a nadie, hasta que después de 7 años de intenso trabajo secreto, llegó a la conclusión que había resuelto la conjetura de Taniyama-Shimura y por lo tanto la conjetura del último teorema de Fermat. Así que esperó una conferencia que él dio en Cambridge en el año 1993, Cambridge que era su ciudad natal, se esperó una conferencia ahí para contar, esta es la foto de esa conferencia, del final de la conferencia, para contar su demostración de la conjetura de Taniyama-Shimura y termina diciendo, y por lo tanto demostré el teorema de Fermat. ¿Qué pasó? La prueba de Wiles de Taniyama-Shimura era tan, pero tan complicada, tantas páginas y tan difícil, que había muy pocos matemáticos en el mundo que en ese momento la podían entender. Así que se pusieron 2 matemáticos muy famosos, o 3, a revisar todo, para confirmar que estaba todo correcto. Y entonces encontraban pequeños errores, encontraban cosas que no entendían y le iban preguntando a Wiles. Y siempre Wiles contestaba, sí, esto se hace así, esto es el otro. Hasta que en un momento uno le dice, ¿y esto? Y Wiles dijo, espérame que mañana te contesto. ¿Y esto? ¿De nuevo? No. Bueno, encontraron un error importante. Encontraron un error importante y White se puso desesperado a tratar de resolver el error. Para eso convocó a un alumno de él, Richard Taylor, que había hecho la tesis con él, y estuvieron trabajando 1 año los dos para corregir el error. Y en realidad lo que hicieron no fue corregir el error. Después de 1 año de intenso trabajo, se dieron cuenta que podían probar una versión más débil de la conjetura de Taniyama-Shimura, que igual implicaba el último teorema de Fermat. O sea que lo que ellos hicieron no fue completar la demostración de Taniyama-Shimura, sino hacer una demostración de algo un poquito más débil, pero que también implicaba el teorema de Fermat. Y de hecho, la conjetura completa de Taniyama-Shimura fue completada recién en el año 2001 por un equipo de gente donde estaba Richard Taylor. Así que esta es la historia de los 350 años después de Fermat y de los 2500 años después de Pitágoras, que llevó a completar la demostración en el año 1994. Le han dado a Wiles el premio Abel en el año 2016, que no sé si ustedes saben, el premio Abel es el equivalente actual del premio Nobel, porque no hay premio Nobel en matemática. Y antes de terminar, en el minuto que me estoy pasando, quiero hacer un comentario final. ¿Por qué tanto interés? ¿A quién le importa esto? ¿A quién le importa si hay 2 cubos que suman un cubo, o 2 potencias cuartas que suman una potencia cuarta? Y les voy a decir por qué yo creo que importa. Una es que, bueno, los intentos de resolución del último teorema de Fermat llevaron al desarrollo de esta rama tan importante que es la teoría de números, tan completa y tan importante que es la teoría de números en matemática. Todos los intentos para resolver ese último teorema de Fermat es lo que permitieron el desarrollo de la teoría de números. Pero por otro lado, a veces en matemática pasa que enunciados que parecen tan abstractos, tan alejados de la realidad, tan alejados de las aplicaciones, son, sin embargo,
esenciales para las aplicaciones. Por ejemplo, hay otro teorema de Fermat, conocido como el pequeño teorema de Fermat, que es esencial para la seguridad del paso de la información en forma secreta. Es esencial para la criptografía. Toda la seguridad de las transacciones secretas que nosotros hacemos, por ejemplo, poner nuestra tarjeta en un cajero automático, por ejemplo, comprar algo por internet, depende de un teorema que se llama el pequeño teorema de Fermat, que es igualmente abstracto que este último teorema de Fermat. O sea que muchas veces en matemática no se sabe las implicancias que pueden llegar a tener un resultado. Así que bueno, y quiero terminar mencionando este maravilloso libro de Simon Singh. Si ustedes no lo leyeron, El último teorema de Fermat es un libro delicioso, es lindísimo de leer este libro. Y Simon Singh es un divulgador de la matemática inglés que ganó el primer premio Lilavati en el año 2010, que es el premio máximo por divulgación matemática que da la Unión Matemática Internacional. Así que acá estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Muy linda exposición. Voy a leer algunos comentarios que se fueron dando en el chat, que voy a empezar a leer. Y un comentario cuando estaba explicando las ternas pitagóricas. Entonces, Oscar y Ávila menciona que como curiosidad, que de hecho la tripleta 3, 4, 5, la primera que mostraste de los números pitagóricos, es la única terna de números consecutivos. Ajá, Como claro, claro, eh, claro. Romina Gómez menciona, comentario dice que muy bien, excelente Teresa, clarísima lo que estás exponiendo. Muchas gracias. Preguntan, esta es una pregunta de Oscar y Ávila, es ahí donde se enuncia por primera vez el denominado método del descenso infinito, método que se Exacto, utilizó para demostrar los exacto. casos de la Sí, ecuación de es Fermat. algo que iba a mencionar y me olvidé de mencionar. Fermat sí probó el caso de las potencias cuartas. Él sí lo probó, estaba escrito en el libro Aritmética, y de hecho lo prueba con el método del descenso, que es una versión un poquito modificada de lo que se llama el principio de inducción. O sea, no sé si eso responde a la pregunta, pero Creo que sí, no es. entonces fue Fermat mismo, digamos. Bueno, se llama el método de Fermat, ¿no? Claro, el método del descenso, que permite probar el caso 4, que el método del descenso lo que hace es decir, bueno, si hay 3 números que lo satisfacen, entonces va a haber números más chicos y más chicos y más chicos, y en algún momento ya no tengo números más chicos, me quedo sin números. Así que, Ajá. sí. Gracias. Un comentario de Elizabeth Montoya. Quiere agradecer la linda exposición, clara y motivadora para profesores que muestren un trabajo matemático a sus estudiantes. También desde el Colegio Manuel Larraín, escribe Daniela Iturriaga, el Colegio Manuel Larraín de Curicó, agradecemos la exposición de la profesora Teresa, que estaba conectada con un grupo de alumnos de tercero medio, de secundaria, Ah, qué de hecho. bien, qué bien. ¿Qué más? Oscar y Ávila, otro comentario, dice que como consecuencia de lo enunciado por Fermat en sus notas de libros, posteriormente se demuestra que todo entero se puede representar como suma de 4 cuadrados, que es una demostración hecha al parecer por Euler. Perdón, no escuché lo ¿Por último. Euler o por Lagrange? No sé. Sí, yo creo que era por Lagrange, ¿no? No, Sí, sí. el que puso otro comentario después dijo Lagrange. Sí, todo número se puede escribir como suma de 4 cuadrados, es hermoso también eso. Sí. Sí, yo puedo hacer una solicitud, ya sea, mi solicitud. ¿Nos podrías mencionar alguna de las personas? En un momento mostraste varias fotos donde estaba Sí, Chimure y Taniyama,
Y me Sí, quedé pensando quién eran los demás. No sé, ¿estaba Ser por ahí o...? estaba Ser, ahí estaba, sí, sí, totalmente. Estaba André Weil, que también trabajó Ajá. muchísimo en teoría de números. Déjame mirar. Y Kawasa, ¿querés que vuelva a poner esa Ya, transparencia? por favor. Me A quedé ver, con que la tengo curiosidad. que ir para atrás, ¿no? Sí, por Tengo que ir favor. para atrás, tengo que ver cómo se va para atrás. Ahí estaba devolviendo, sí. Para que tengo que... Ahí llegó, ¿eh? Ay, bueno, acá estamos. Bueno, Sí. el de arriba es André Weil, este es Ikawasa, este es Jean-Pierre Serre. Bueno, acá están eh, Taniyama Shimura. Este es Barry Mazur, si no me equivoco. Mazers, claro. Me- claro, Mazur. Y Luc y Lucie. Este es Ajá. Nick Katz, que es el que Mm. intervino tanto en leer la prueba de Wiles y que encontrar el error. Este es Frey, este es, ya lo dije, ¿cómo se llamaba? Ribet. Sí, repito. Coates. Coates Ajá. fue el director de tesis de Wiles. Ah, ok. Sarnak, Mm. Kolibagin y Faltings, que completó, digamos, que demostró la conjetura de Mordell, que está relacionada con, o sea, lo que probó al resolver la conjetura de Mordell es que si había soluciones eran finitas. Como, Ajá. Quizás acá también el comentario personal, para, digamos, para la gente que está conectada, comentar que muchos de ellos siguen activos, o sea, son matemáticos claro, muy claro, activos claro. actualmente. Yo he escuchado charlas de Peter Sarnak, o sea, y a Katz lo conocí también. O sea, y sí, claro, sí, sí, sí. Eh, no sé si hay más preguntas. Bueno, leí algunos comentarios. Bueno, algunos me están preguntando les gustó tanto la charla que preguntan por la grabación que estamos haciendo, pero bueno, eso nosotros los organizadores después informaremos dónde van a quedar esta charla muy buena, porque seguro que mucha gente la quiere repetir o compartir. Y no sé si hay más preguntas. A ver, vamos a revisar. No, parece que no. Estamos muy bien. Muchas gracias, Teresa. Muy, Les agradezco, muy bonita la exposición. les Agradecemos agradezco entonces. muchísimo a ustedes por invitarme. Y para mí es un honor, Gracias. así que muchísimas gracias. Preguntan si podría volver a mostrar el libro que recomendó. Ay, sí, pero Sí. en serio lo sugiero. Yo tengo mucha gente conocida que no es matemática, que lo leyó y les encantó, les encantó. No, no, este tipo, Simon Singh, es genial, es genial. Justamente, yo creo que es, digamos, yo hace muchos años que pensaba en esta conexión entre Pitágoras, Fermat y Wiles, pero cuando leí este libro, ahí me di cuenta de cómo está todo tan relacionado, cómo la matemática no es independiente del resto de las cosas, sino que es impresionante, está muy bien desarrollado este libro. Es muy interesante, atrapante. Y está en internet, se consigue, o sea, Oh. se puede bajar, o sea, yo tengo una versión. Si alguien quiere a través tuyo, se consigue. Mm, Vale, ok, perfecto. sí. Sí, bueno, y hay agradecimientos en el chat y bueno, pero están todos muy contentos por la charla. Muchas gracias, Teresa. Entonces, agradecemos a todos los asistentes y a Teresa nuevamente.